Arrastion, ongi etorria guztiak, Zaia zinean txoki honetara eta mila esker etortzeagatik, hain zuzen ere, gure osasunari buruzko hitzaldi honetara. Gaia oso garrantzitsua da eta merezi du, beraz, zuen presentzia. Buenas tardes y bienvenidos todos y todas a Zaia zinean txokia. El tema de la jornada de hoy nos afecta a todos y a todas, es la salud, la nuestra, la de nuestros hijos, la de nuestras hijas. Y por la importancia del tema, también dar la bienvenida y dar las gracias a los expertos que nos acompañan para informarnos sobre los riesgos que puede tener para nuestra salud algunas de las empresas que vienen funcionando en nuestro entorno, en Enkarterri en general, en particular en Zaya, Aranguren y en Güeñes. Bueno, me voy a presentar, yo soy Javi Portillo. Primero de todo, soy el padre de Caín y de Usue. Como dice Broncano, soy un señor mayor. Y a estas alturas de la vida te sitúan claramente cuando te dicen tú eres el aita de Usue, tú eres el aita de Caín. Ya he perdido el nombre, ¿no? Pero bueno, te sitúan en la vida porque realmente lo más importante en un momento de tu vida son tus hijos. Y en ese sentido, cuando te dicen y te identifican como el aita de, tiene mucho sentido, ¿no? La principal misión en tu vida pasa a ser el bienestar de tus hijos. Aparte de eso, en el plano profesional, pues soy profesor e investigador de la UPV y de forma temporal he sido durante los últimos 8 años el alcalde de Zaya, liderando la plataforma vecinal independiente de Zaya Valle. Esta ocupación temporal ya está llegando a su fin, ya le quedan pocos días y bueno, en ese sentido, sigue siendo lo más importante ser el padre de Caín y de Usue, y en pocos días volveré a mi labor profesional. Sí quería hacer algunos comentarios, me iba a acompañar también de algunas imágenes, y los iba a enfocar precisamente en la esfera profesional, en la esfera institucional y en la esfera personal. En el plano profesional, como ya os he dicho, en la universidad, aparte de dar clases, somos investigadores. La investigación usa el método científico. Y el método científico, entre otras cosas, consiste en emplear datos objetivos para corroborar hipótesis. Y de eso va la jornada de hoy, de usar datos objetivos. Me voy a atrever a plantear 3 hipótesis. Una, no todos los vascos y vascas tenemos las mismas oportunidades y el lugar en el que naces y vives influye. 2, centrándonos un poco en el tema de hoy, el lugar en que vivimos tiene una influencia sobre nuestra salud. 3. En Enkarterri tenemos más posibilidades de contraer algunas enfermedades que en la mayoría de Euskadi. Son hipótesis que pueden parecer contundentes, quizás difíciles de demostrar, pero están demostradas. Yo os invito a que utilicéis una página web que se llama atlaseuskadi.com, donde hay un estudio científico que corrobora estas 3 hipótesis que acabo de enunciar. 1. No todos los vascas y vascas tenemos las mismas oportunidades en función del lugar en el que nacimos. Sin duda, algo de esto sabemos en Enkarterri. Tenemos las mayores tasas de paro de la comunidad autónoma, tenemos claras deficiencias en transporte público, tenemos peores infraestructuras en educación y sanidad que en la media de Euskadi. Y bueno, yo creo que alguien nos considera de segunda. Pero científicamente esto se puede demostrar. En atlaseuskadi.com han calculado el índice de privación socioeconómica. Lo mide en función de 5 factores. La proporción de trabajadores manuales de la población, de desempleo, de asalariados con contrato eventual, de población con instrucción insuficiente y de jóvenes entre 19 y 29 años con instrucción insuficiente. Utilizando esos 5 indicadores científicos, sale un mapa como el que veis ahí. En ese mapa, todos los colores más oscuros son de zonas más desfavorecidas que la media. El promedio de Euskadi es este color de aquí. Cuando veis zonas con esos colores más oscuros, estamos hablando de municipios y comarcas más desfavorecidos que la media en términos socioeconómicos. Esa percepción, que puede ser particular, no sé lo que pensaréis todos vosotros y vosotras, de que el transporte público, la sanidad, la educación, en el trabajo, en Enkarterri está en peores circunstancias que la media de Euskadi, se demuestra científicamente. Y veréis los colores de los pueblos de Enkarterri cómo precisamente no tienden al blanco,
sino más bien a los tonos oscuros que indican que tenemos unos indicadores socioeconómicos peores que la media de Euskadi. Esta es una forma de corroborar una hipótesis científicamente con indicadores objetivos. Segunda de mis hipótesis, el lugar en que vivimos tiene influencia sobre nuestra salud. Vamos a poner otra imagen. Y en la web que os comento, detrás de la cual hay un estudio científico concienzudo, hay toda una serie de mapas que se centran en el tema de la salud. En esos mapas aparecen con diferentes colores los diferentes municipios en función de si están en la media de Euskadi, color blanco, en cuanto al número de casos de enfermedad, si están por encima, colores naranjas y marrones, o si tienen una media mejor que la media de Euskadi, colores verdes. Veis que hay muchos datos y todos estos datos corroboran efectivamente que el lugar en el que vives tiene influencia sobre tu salud, porque estadísticamente hay más enfermedades en unos lugares de Euskadi que en otros. Os invito a que lo veáis y que os fijéis en esta hermosa comarca al oeste de Euskadi, llamado Enkarterri, y que veáis qué colores tiene. Tercera hipótesis. Bueno, por culminar con esta hipótesis, voy a citar una frase que no es mía, sino es de los científicos que han hecho esta página web, y dice literalmente: en Euskadi existen diferencias relevantes en la esperanza de vida, y estas diferencias están aumentando en los últimos años. La brecha en esperanza de vida entre la mejor y peor zona de Euskadi es de 10 años en los hombres. Según donde vivas, en Euskadi puedes vivir hasta 10 años más o 10 años menos. Algo que ninguna sociedad avanzada debería aceptar. Tristemente, hay alguna zona en Euskadi cuya esperanza de vida está al mismo nivel que los peores países de Europa. La crudeza de la estadística hace que muchas veces nos hablen de los indicadores medios de calidad de vida, de sanidad en Euskadi. La crudeza de la estadística es que no se hable de los que estamos a la cola y que se nos diga lo bueno que es la media de Euskadi. Tercera hipótesis. En Enkarterri tenemos más posibilidades de contraer algunas enfermedades que en la mayoría de Euskadi. Pasa por favor al Finder. Esta tercera hipótesis también está corroborada. Está corroborada por algunos de los mapas que han hecho en esta página web, en donde vuelvo a repetir que aquellas zonas de color marrón tendrán un riesgo de mortalidad superior al del conjunto de la población de Euskadi. Por el contrario, aquellas zonas de color verde azulado tendrán un riesgo de mortalidad inferior al del conjunto de Euskadi. Las zonas blancas están en la media. He cogido 6 ejemplos. Estos son los índices de cáncer de pulmón en hombres en el periodo entre 2008 y 2012 en Euskadi. Veréis que en Enkarterri y todos los municipios de Enkarterri, los más afortunados están en la zona blanca, en la media, y los demás están en la zona naranja o marrón, por encima de la media. Veis cómo destaca Enkarterri junto a margen izquierda en cuanto a cáncer de pulmón. Es significativo cómo estamos muy por encima de la media en Enkarterri y en margen izquierda. Vamos a ver una segunda, en la que vemos cáncer de TATS. TATS significa tracto aéreo digestivo superior. El cáncer en esa parte del cuerpo, veis que también afecta especialmente la zona de margen izquierda y Enkarterri, y tenemos una media muy superior a la media de Euskadi. ¿Qué quiere decir este gráfico? Que en esos municipios de Enkarterri que tienen ese color marrón, estamos hablando de municipios con un 25% superior de cáncer a la media. 25% más que la media. Eso quiere decir un 75% más que aquellos municipios que tienen los colores verde oscuro. Nos tenemos que comparar no solo con la media, sino con los que tienen los mejores índices. Hay un 75% más de enfermedades de cáncer del aparato digestivo que en muchos municipios de Euskadi. Vamos a ver un tercero, en el que se ve EPOC. EPOC significa enfermedades crónicas de las vías respiratorias. Ganamos también en Enkarterri en enfermedades crónicas de las vías respiratorias. Es un dudoso honor, pero veis los colores marrones y naranjas que aparecen una vez más en Enkarterri. Uno más, por favor.
Enfermedades respiratorias. Mira, aquí somos bastante uniformes en toda la comarca. Todos los municipios de la comarca estamos en tonos bastante ocres y oscuros. De hecho, es la comarca más homogénea de todo Euskadi. En esto estamos todos a una. Una más. Tumores malignos. En tumores malignos también es bastante verde de Euskadi, algunas zonas blancas, y lo marrón está en margen izquierda y en el cartel. En una sociedad moderna, lo ideal sería que todo estuviera blanco, es decir, que todos estuviéramos muy cerca de la media, y no que estuviéramos un 25-30% por encima de la media o un 70% por encima de otras comarcas. Una última, enfermedades del sistema respiratorio. Bueno, creo que ya hemos aprendido a interpretar los colores y vemos que seguimos marrón en el cartel. Sé que hoy ha venido mucha gente de Güeñes. Vamos a coger el municipio de Güeñes. No tengo un puntero láser, no sé si sabéis el mapa dónde está Güeñes. Güeñes está en ese pliegue de Vizcaya que hace ahí. Aquí en este mapa concretamente tenemos por barrios, por zonas, no por municipios. Pero si os fijáis en la zona de Güeñes, más a la derecha, ¿quién tiene el puntero? Vale. Muchas gracias. Esto es Güeñes. Esto es Balmaseda, esto es Zalla, esto es Güeñes. Pasa, Armán, por favor, las diapositivas, las 6, y vamos a ver la zona de Güeñes. Marrón, 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 marrón. En todas estas enfermedades, Güeñes está aquí. En un margen por encima de un 25% de la media de Euskadi. Esto es ciencia, estos son datos objetivos. Esto, en mi opinión, lo que quiere decir es que se demuestra científicamente que en Euskadi puede ser que tengamos unas medias muy saludables, pero que en el cartel estamos muy por debajo de la media también en salud, y que tenemos unas probabilidades mayores de tener algunas de estas enfermedades. Una de las preguntas que dejo en el aire para la jornada de hoy es la siguiente. Creo que está científicamente demostrado que partimos de una mala situación en enfermedades respiratorias respecto a la media de Euskadi. Yo les preguntaría a los expertos si puede empeorar aún más esta situación si perduran las emisiones que ha generado Glefaran. Creo que es una interesante pregunta para el debate que sigue. Esta ha pretendido ser un pequeño comentario utilizando aquello para lo que me han entrenado y para lo que me han enseñado, que es para aplicar el método científico, para investigar, que tiene que ver con mi faceta profesional. En mi esfera institucional de representante público, que ya está terminando, sí me gustaría, voy a intentar ser breve, enumerar datos objetivos sobre cuándo, cómo y quién trajo a esta empresa en cartel, para que cada cual una esos puntos y saque sus propias conclusiones. Sí diré que toda la información sobre Glefaran lo tenemos en la página web. Hay una pestaña en la página web, concretamente ubicada en la página web de Zalla, zalla.eus, Servicios, Medio Ambiente, Glefaran. Ahí tenéis toda una serie de documentos, información, peticiones al Ayuntamiento de Güeñes, peticiones al Gobierno Vasco, documentos sobre el histórico de la gestión del tema de Glefaran desde el Ayuntamiento de Zalla. Os invito, por supuesto, a que os informéis. Hace más de 5 años comenzó esta historia. Comenzó en un proceso concursal de Pasguren. Sabemos lo que ha sido Pasguren para esta comarca y sabemos cómo se cerró Pasguren. Cuando estaba en ese proceso concursal, Zalla Bain entró al gobierno y se interesó muy mucho por lo que pasaba por ese proceso concursal, y desde el primer momento dijimos a los administradores que lo que nos interesaba y lo que le interesaba al pueblo es que hubiera un proyecto industrial que generara empleo y que se recuperara el mayor número de empleos de los que se habían perdido. Por eso tuvimos una subida con los administradores concursales, concretamente con Ángel Toña. Me reuní varias veces con él, hablé habitualmente con él y siempre nos preocupamos por regenerar al máximo los puestos de trabajo que se habían perdido. Ese proceso concursal iba a terminar, se iba a hacer una adjudicación. Sabíamos la empresa a la que se le iba a adjudicar. Cuando se iba a adjudicar, Ángel Toña me llamó por teléfono y me dijo: alcalde, no vamos a adjudicar ahora, vamos a esperar 3 meses más. ¿Pero por qué? Porque me ha llamado Antonio Ortúzar. Y Antonio Ortúzar me ha dicho que espere 3 meses más. Quien no sepa quién es Antonio Ortúzar, que se lo pregunte al compañero o compañera. Después de esos 3 meses,
apareció un señor que se llamaba Orue y se le adjudicó los activos de Glefarán en lugar de la otra empresa a la que se iba a adjudicar, al señor Orue, y creó la empresa Glefarán. El señor Orue, vecino de Ceberio, vecino en Ceberio y amigo personal de Aitor Esteban e Itxaso Atutxa, si alguien no conoce quiénes son, que se lo pregunte al compañero. Fue el adjudicatario de la antigua Pasguren. Al de poco tiempo, Koldo Artaraz, alcalde de Güeñes, anunció que había una muy buena noticia y que se iban a generar unos 300 puestos de trabajo entre directos e indirectos gracias al señor Orue. Al de poco tiempo, José Luis Bilbao, quien no lo conozca quién era José Luis Bilbao y quién es, que lo pregunte al compañero, anunció en la radio que había una muy buena noticia para que se iban a generar 300 puestos de trabajo. Casualidad o no, fue el mismo día que los trabajadores y trabajadoras de Virtisú llegaron a Vitoria en una marcha andando desde Encarterri. Ese mismo día, que había una noticia muy preocupante para Encarterri, José Luis Bilbao dijo que se abría el cielo, venía Orue y nos salvaba. A partir de entonces, Orue nos pidió ayuda, pidió que solicitáramos currículums a los vecinos y vecinas de Zalla, porque no podía contratar directamente a los antiguos trabajadores de Pasguren porque la Seguridad Social le iba a cargar las deudas de la anterior empresa. Lo hicimos. Creímos que era una forma de ayudar a los trabajadores y trabajadoras de Pasguren y que algunos de ellos encontraran un puesto de trabajo. 1000 currículums. Solamente en Zalla, al Ayuntamiento de Zalla, llegaron 1000 currículums. A mí me duele mucho haber recogido los currículums de 1000 vecinos y vecinas ilusionadas por encontrar un puesto de trabajo y lo que hemos encontrado ha sido contaminación y pocos puestos de trabajo precarios. Pedimos garantías al señor Orue y le pedimos que metiera por registro del ayuntamiento, y así lo hizo, un plan sobre qué actividades iba a montar, cuántos puestos de trabajo iba a generar y en qué plazos iba a generar esas actividades. Nunca cumplió ese cronograma. La única actividad que ha hecho el señor Orue ha sido achatarrar la maquinaria de la antigua papelera y venderla. Evidentemente eso da dinero rápido, y generar electricidad, eso da dinero rápido. Ha hecho las dos cosas que podía hacer de forma rápida sin invertir y para generar rápidamente dinero. Eso es lo que ha hecho el señor Orue. De lo que necesitaba de una inversión no ha hecho nada. Ha hecho otra cosa. También se ha llevado al bolsillo jugosas subvenciones públicas. Se habla de 5 millones de euros de subvenciones públicas, de dinero nuestro. Hubo una manifestación histórica. Cuando empezó a salir de todo por esa chimenea, hubo una manifestación histórica que nos unió a unos 2000 habitantes de Zalla, Güeñes y Aranguren. Empezó a haber reuniones, empezó a haber escritos. Lo que hizo el Ayuntamiento de Zalla fue caducarle la licencia de actividad municipal. Una empresa, para funcionar, necesita una licencia de actividad del ayuntamiento en el que está ubicada. La que tenía Orue era la que había heredado de Pasguren, y era una licencia de actividad para hacer pasta de papel. Orue ni hacía, ni hace, ni va a hacer nunca pasta de papel, y no lo oculta, nunca va a hacer pasta de papel. Le caducamos la licencia de pasta de papel porque evidentemente no lo iba a hacer. También le dijimos, si quieres tener alguna actividad en Zalla, tienes que pedir una licencia municipal, y nosotros aplicaremos aquellas medidas correctoras que creamos necesarias para salvaguardar la salud de nuestros vecinos, independientemente de lo que diga el Gobierno vasco. Orue dijo, no, si yo tengo la AI, que es un documento del Gobierno vasco, y lo cumplo, es suficiente. No, tú no me tienes que imponer nada. Defendimos que sí. Nos hemos ganado 2 demandas. Estamos en los tribunales con 2 demandas puestas por Orue, una por caducarle su licencia para hacer pasta de papel, cuando no hace pasta de papel, y 2 porque dice que el ayuntamiento no tiene derecho a ponerle medidas correctoras, cuando sabe que tiene que pedir una licencia de actividad municipal. Es decir, tiene un precio. No seguir la marcha o oponerte a lo que algunos quieren hacer tiene un precio, y estamos pagando con dinero público para defendernos en esos procesos y con esfuerzo del Ayuntamiento de Zalla. Ya voy terminando. En todo este proceso, una cosa sí tengo que decir. Tengo que dar las gracias a Manu Maestre, en estos momentos concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zalla, una persona implicada con este pueblo hasta los tuétanos en
esta faceta y en todas sus anteriores facetas de la vida. Él se ha dejado la piel en defender el medio ambiente de Zalla y la salud de sus vecinos, en este y en otros casos. Y de verdad que ya termino y acabo con el plano personal. Ahora sí que van algunos datos subjetivos, personales, como vecino, como padre. En muchas de las reuniones en las que he estado se me ha dicho que Orue es de los nuestros. Repetidamente, no, es que es de los nuestros. Ser de los nuestros no sé si es ser vasco o ser de un partido político, si tiene que ver con las siglas, si tiene que ver con las banderas. Me da igual. A mí como vecino y como padre me da igual de qué partido, de qué familia o de qué grupo de montaña sea el señor Orue. Lo que no puede hacer es perjudicar la salud de mis vecinos y de mis hijos saltándose las normas que esta sociedad nos hemos impuesto. Y ese lenguaje de el ser de los nuestros me recuerda a muchas películas sobre organizaciones en las que el ser de los nuestros permite saltarse cualquier norma ética, moral o legal, que cada uno saque sus conclusiones. Implicarse supone pagar un precio personal. Mis compañeros y compañeras en Zallabay y yo lo conocemos y lo hemos pagado en estos últimos 8 años. Pero también hemos aprendido que el precio de no implicarse y de no informarse es más elevado y afecta al futuro de nuestros hijos. Termino. Solo soy el aita de Usui de Caen y os pido, por favor, que os informéis, que contrastéis los datos, que seáis críticos, que no tengáis fe ciega, que no pertenezcáis a una secta, porque es la salud nuestra y la de nuestros hijos la que está en juego. Eskerrik asko. Buenas tardes. Por favor, si hay algún médico de la zona, hemos reservado la primera fila para ellos. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Somos Nerea y Fernando, miembros de la plataforma Güeñes Visía. Yo voy a hacer una pequeña presentación y Nerea luego va a contar cómo pretendíamos estructurar este acto. Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo por concentrar en un solo acto a los profesionales que tienen mayor conocimiento y sabiduría sobre el problema que hoy nos ha traído hasta aquí. Si leyeras sus impresionantes e interminables currículums, estaríamos aquí hasta las 7 de la mañana. Creo que han ido en todas las convocatorias, por todos los sitios, hemos visto sus impresionantes currículums, como decía. Entonces no vamos a perder más tiempo. Creo que todos somos conscientes de la relevancia de las personas que hoy han tenido la amabilidad de acompañarnos. Destacar que todos ellos vienen aquí de manera totalmente altruista. No han recibido absolutamente un solo euro y han sacrificado cuanto menos su tiempo libre. La única satisfacción que pueden obtener pues, es el compartir sus conocimientos como profesionales científicos con todos nosotros. Son las mayores eminencias y nos van a permitir obtener una visión completa y sin matices del problema concreto de la incineración de biomasa forestal y de cómo nos afecta a las personas del entorno. Son los profesionales más capacitados para terminar con el falso debate de si estamos o no en peligro. Y son los doctores Fernando Palacios, Ferrís y Tortajada, Rodríguez Farré y Michelena. Vale, por favor, Bueno, yo os voy a contar un poco cómo va a estar estructurada a partir de ahora el acto, ¿no? La finalidad que vamos a perseguir es por lo menos que queden respondidas 3 preguntas clave. ¿Nos afecta la actividad de una planta incineradora de madera a nuestra salud?
cómo nos afecta y por qué, y cuál es el radio de afectación. Para ello, estructuramos en 2 bloques el acto. Una primera parte expositiva, en la que nuestros 4 expertos, cada uno dentro de su terreno y su ámbito de conocimiento, va a dar su versión y su visión de la situación. Dispondrán cada uno aproximadamente de 15 minutos. Y luego una parte, otro bloque, que es el bloque de las preguntas. Aquí primero serán los de la plataforma Güeñes Visía quienes harán unas preguntas también concretas a fin de profundizar o aclarar o ampliar aquello que haya quedado un poquito quizás, ampliar un poco la información que hayan podido dar. Una segunda parte estaba destinada a los profesionales de la salud para que también preguntaran todo aquello que consideraran conveniente. Esa parte creo que no va a hacer falta en vista de la asistencia de los profesionales. Y por último, una parte abierta ya a todos y todas las personas que estáis aquí, que habéis venido preocupados por vuestra salud y queréis información veraz. Así que preguntad sin miedo cuando llegue el momento, porque la ocasión que nos brindan estas 4 personas, estos 4 expertos de responder, irnos a casa sin ninguna duda, es una ocasión única. Así que beraz, bedu barik galdetu. Eskerrik asko. Buenas tardes a todas las personas presentes. Ya creo que nunca ya voy a decir en ninguna charla que los alcaldes que viven en los municipios donde se sitúan las instalaciones se ponen de perfil, después de haber escuchado las palabras del alcalde. Bueno, voy a dar la charla desde aquí abajo porque tengo que apuntar los datos y yo quería reflejar en una charla muy breve 3 cuestiones que son las que yo considero más importantes. En primer lugar, que la energía a partir de la biomasa forestal no tiene futuro, porque es la energía más contaminante de todas las energías renovables, como veremos a continuación. La segunda cuestión, tengan ustedes en cuenta que tenemos que reducir el 80% de las emisiones de dióxido de carbono en Europa y eso solo es posible a base de eliminar de la producción de la energía eléctrica las energías renovables sucias, que son varias. La energía de biomasa forestal, la energía de incineración de residuos municipales o de residuos de la agricultura, la energía de incineración del gas de vertedero y del gas de biometanización. Todas estas energías las tenemos que quitar del mapa porque son muy contaminantes y además producen daños a la salud de las personas. La segunda cuestión que quiero reflejar en mi charla es que la autoridad ambiental, en este caso el Gobierno vasco o la Consejería de Medio Ambiente, no está cumpliendo la normativa europea y de la península ibérica de España de prevención y control integrado de la contaminación. Y esto es un factor importante porque la autoridad ambiental tiene la obligación de asegurar la calidad ambiental y evitar los efectos a la salud de las personas que viven en el entorno de las instalaciones. Y el Gobierno vasco no lo está haciendo, concediendo autorizaciones que incumplen la normativa y que no se revisan como deben ser revisadas en función de las mejores técnicas disponibles. Y en tercer lugar, quiero reflejar que la contaminación de la incineración de biomasa forestal produce patologías que están perfectamente demostradas en la bibliografía científica y que van a ver ustedes también a continuación, y que es la base de las mejores técnicas disponibles, teniendo en cuenta que esas emisiones están produciendo cánceres, están produciendo problemas de salud
que están tipificados en la normativa de prevención y control integral de la contaminación como sustancias que deben ser controladas en las instalaciones. De manera que, si puedes pasar la primera diapositiva, vamos a ver primero las irregularidades sobre la no incorporación a la autorización ambiental de las mejores técnicas disponibles. Puedes pasar la siguiente, por favor. El artículo 22 de la Ley de Prevención dice claramente que la autorización ambiental tendrá el contenido mínimo siguiente y habla de los valores límite de emisión de las sustancias contaminantes enumeradas en el anejo 2. Puedes pasar la siguiente, por favor. Además, en el artículo 26, en cuanto a modificación de la autorización, dice que en cualquier caso la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio cuando la contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión, o cuando resulte posible reducir significativamente las emisiones. ¿Puedes pasar la siguiente? Luego, en el anejo 3, establece los criterios que deben tenerse en cuenta para determinar las mejores técnicas disponibles. Y en el punto 5 dice claramente los avances técnicos y la evolución de los conocimientos científicos. Y también dice en el punto 12, la información publicada por organizaciones internacionales. La información publicada por organizaciones internacionales. Está claro que el gobierno vasco tendría que tener en cuenta la documentación procedente de los avances técnicos y la evolución de los conocimientos científicos y los informes de las organizaciones internacionales. ¿Puedes pasar a la siguiente? En la resolución de otorgamiento de la autorización ambiental a la empresa, puedes pasar la siguiente, se establecen los valores límite de emisión de las sustancias que deben ser controladas según el gobierno vasco. Y como ven ustedes ahí están algunas sustancias que no tienen demasiada peligrosidad, como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas totales, azufre total, óxidos de nitrógeno, etc. Sustancias que son irrelevantes a los efectos que nos interesan a nosotros en esta charla. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Fíjense lo que dice el anejo 2. ¿Cuáles son las sustancias que se deben controlar? Y en el punto 12 establece claramente las sustancias y mezclas respecto de los cuales se hayan demostrado que poseen propiedades cancerígenas, mutágenas o que pueden afectar a la reproducción a través del aire. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Aquí tenemos un estudio del año 2016, bastante reciente, publicado en Alemania, creo, sobre la toxicidad del humo de incineración de la madera en las células epiteliales humanas y la función de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, la ceniza y el zinc. Pasa la siguiente, por favor. En ese trabajo se establecen cuáles son los principales hidrocarburos aromáticos policíclicos que se emiten al incinerar la madera. Es lo que hace la instalación. Y están ahí. Y algunos, como el benzopireno, ya hay un pequeño estudio, pero el benzopireno no es el más importante. Como pueden ustedes ver, hay cantidades mucho más importantes de benzoperileno o de fenantreno o de pireno o de fluoranteno. Es decir, que el benzopireno, que es el que se ha estudiado, no es el más importante. Hay otros que son más importantes y mucho más nocivos. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? En ese trabajo, hecho en Alemania también, que no está de acuerdo con que se midan solo 16 sustancias en Estados Unidos, no en España ni en Europa, en Estados Unidos, 16 sustancias en los estudios ambientales de las instalaciones. Puedes pasar a la siguiente, por favor.
se indica claramente que el fenantreno es mutagénico y genotóxico. Estamos hablando de algunos en concreto. Que el fluoranteno es cancerígeno, mutagénico, genotóxico y ecotóxico. Que el pireno, que estaban en el cuadro anterior, es mutagénico, genotóxico y ecotóxico. El criseno, cancerígeno, mutagénico, genotóxico y ecotóxico. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y que el benzopireno también es cancerígeno, mutagénico, genotóxico y ecotóxico. Es decir, que estas sustancias que se emiten y que forman parte del humo de la madera que se incinera son sustancias cancerígenas, mutágenas o que afectan a la reproducción a través del aire. Está demostrado científicamente. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, pues como pueden ver ustedes, ninguna de esas sustancias está en los controles, sus valores límite de emisión están en los controles de emisión de la autorización ambiental integrada que se ha concedido a la instalación. Por lo tanto, el gobierno vasco, a través de la Consejería de Medio Ambiente, tenía que haber incorporado a la autorización ambiental los valores límite de emisión de esas sustancias para proteger a las personas que viven en el entorno de la instalación, pero no lo ha hecho. Y está demostrado que están en la normativa y que tienen una toxicidad que justifica su incorporación. Ahora vamos a ver de otros riesgos, que son el aumento de carbono en la atmósfera y el aumento del riesgo de enfermedades. Pasa a la siguiente, por favor. Este trabajo hecho por Letir, que pertenece al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de Francia, pasa a la siguiente, sobre el secuestro de carbono que hace la madera a través de la conservación a largo plazo. Pues lo que dice, como ustedes saben, es que hay dos almacenamientos de carbono en la naturaleza. Uno es los bosques y otro es el océano. Y ahí lo que dice es que a la combustión de diversos combustibles que se utilizan para producir energía y para la producción de cemento, y al cambio de uso del suelo, que también ambos producen CO2, se le une en este momento la incineración de madera que se corta en las plantaciones y en los bosques, con una cantidad que es 1 gigatonelada por año, que es una cantidad bastante considerable. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Este gráfico es muy interesante porque establece los factores de emisión en toneladas de carbón de cada uno de los tipos de incineración para producir energía eléctrica. Y fíjense que el factor de emisión de la madera seca, en este caso, es 1,16 y es el mayor de todos los combustibles que se están utilizando, el mayor de todos los combustibles que se están utilizando. Mayor que el carbón, mayor que la mezcla de combustibles que se utilizan en la Unión Europea, mayor que el fuel oil, mayor que el gas natural y mayor que otra mezcla que se utiliza en la Unión Europea. Y lo que quiere decir es que si incineramos estos combustibles, cada uno por su lado, estos son los factores de emisión, que son los que están aquí. Pero si preservamos la madera e incineramos cualquiera de los otros combustibles, si incineramos esta mezcla para producir electricidad, estamos capturando carbono por un valor de 0,91, porque esta mezcla solo produce 0,25. Es decir, si preservamos la madera, capturamos estas emisiones de carbón que no van a la atmósfera, siempre que incineremos cualquiera de estos combustibles. Es decir, vuelvo a repetir, si incineramos carbón, ahorramos de enviar a la atmósfera el 0,06, porque es 1,16 menos 1,1. Si incineramos fuel oil, secuestramos 0,32, porque
es 1,16 menos 0,84. Lo entienden, ¿no? Es decir, que si conservamos la madera, secuestramos más carbón que si incineramos la madera. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí lo ven más fácil. Si incineramos la madera, emitimos 1,16 y secuestramos 0. Si conservamos la madera e incineramos gas, emitimos 0,64 y conservamos 1,16. ¿De acuerdo? La diferencia neta es el 0,52. Es decir, que es mucho mejor conservar la madera y incinerar gas que incinerar la madera. Vamos a la siguiente, por favor. Estas son las conclusiones del trabajo de Letir, pero las tengo traducidas en la siguiente diapositiva. Pasa a la siguiente, por favor. Dice, el concepto de neutralidad del carbono aplicado a la madera es engañoso. Oculta la posibilidad de conservar la madera como un medio de almacenar el carbono. Ustedes saben que los políticos nos engañan. Están diciendo la incineración de la madera es neutra desde el punto de vista del carbono porque en algún bosque que está creciendo se está secuestrando el carbono, pero eso no es cierto. Si ustedes en una plantación cortan a hecho los pinos de 50 hectáreas y esos pinos de esas 50 hectáreas los incineran en la incineradora a lo largo de un mes, quiere decir que en un mes se ha emitido a la atmósfera todo el carbono de los pinos que había en esos 50 hectáreas. Pero en esas 50 hectáreas no ha crecido vegetación para secuestrar el carbono que había cuando se quemó, cuando se ha cortado y se ha quemado la masa forestal que había en esas 50 hectáreas. Por lo tanto, no es carbono neutro. Si yo he quemado todos los pinos que había en una parcela de 50 hectáreas y esas 50 hectáreas no se han recuperado a efectos del carbono porque la vegetación todavía no ha crecido. ¿La vegetación cuánto tardará en crecer? Según el turno de la especie. Si son hayas, 120 años, si son pinos silvestres, 90, si son pinus radiata o pinus insignes, quizás 30, si son eucaliptos, a lo mejor también 30. Pero en ningún caso, en un mes, se ha recuperado, se ha secuestrado el carbono de esos árboles que se han cortado y se han quemado en la incineradora. La sustitución de la madera por combustibles fósiles no reduce las emisiones de dióxido de carbono, porque el factor de emisión de la madera es más alto que el de los otros combustibles. Mientras los combustibles carbonados no se puedan reemplazar por energías libres de carbono, la sustitución de energía de madera por fuentes de bajas emisiones debe ser favorecida. Un prerequisito es la conservación de la madera a largo plazo, lo cual es solo posible usándola como material y enterrándola o compostando. Es verdad, nos hemos equivocado haciendo plantaciones de pinos que ahora no tienen ninguna salida en el mercado nada más que fabricar pellets para quemar en las calefacciones. Pero eso tenían que haber sido los políticos los que lo tendrían que haber tenido en cuenta. Los ecologistas y los ecólogos siempre hemos dicho que no estaba justificado que se plantaran en áreas de robledal, en áreas de encinar, en áreas de bosque caducifolio, que se plantaran pinos de Monterrey o eucaliptos de Australia. ¿Y qué pasa ahora? Que los dueños de los terrenos quieren sacar un partido económico, pero es evidente que a costa de aumentar el CO2 del planeta. Eso no puede ser. Lo que tenemos que hacer es volver al sistema tradicional de utilización de la madera. La utilización como material a largo plazo. Tenemos que cambiar el sistema de construcción. Tenemos que empezar a construir casas de madera para que los propietarios de la madera puedan recibir su recompensa por esas repoblaciones y esas plantaciones que se han hecho. Tenemos que utilizar la madera para, dentro de los vehículos en sustitución del plástico, dentro de los aviones, como mobiliario en las casas, las cajas ecológicas para la fruta. Hay que utilizar la madera para todo, porque la madera es reciclable o reutilizable, pero la madera no se puede incinerar, porque tenemos que reducir las emisiones en un 80%.
no se puede incinerar. Y lo que dice Leutier es que la eficiencia del sumido de carbono a través de los bosques se podría incrementar sustancialmente incrementando el volumen de madera viva y usando la madera para productos duraderos, antes que como combustible. Y dice, se debe reorientar la gestión forestal hacia madera de alta calidad y secuestro de carbono. ¿Qué es madera de alta calidad? Los hayedos, el bosque caducifolio mixto cantábrico, los acebales, que tienen calidad desde el punto de vista de la madera a largo plazo o desde el punto de vista ecológico. Porque un hayedo no tiene necesidad de hacer ningún tipo de gestión, mientras que en un bosque, en una plantación de Pinus insignis o radiata, a los 40 años, si no se corta, se viene abajo la plantación. Y por lo tanto, lo que tenemos que ir hacia especies que enriquezcan la biodiversidad, que no generen problemas, que aumenten el turismo ecológico y que nos sirvan para fabricar muebles o para fabricar en la construcción, pero que sean útiles a largo plazo, para que no haya que incinerar. Pasa la siguiente, por favor. Aumento del riesgo de enfermedades. Hace unos días le mandé al doctor Eduardo Rodríguez Farré una publicación sobre emisiones de las plantas de incineración de biomasa forestal. Y yo en ese momento no tenía mucha más documentación, porque en una conferencia en Ispaster hace un año, pues no había mejorado mi presentación. Y estos días, después de haberle enviado la presentación, la comunicación, he estado buscando bibliografía y fíjense lo que he encontrado. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? El humo de madera contribuye a enfermedades pulmonares y otras enfermedades. Daños en las células epiteliales del pulmón. Vamos a ver ejemplos. Pasa la siguiente, por favor. Este estudio dice que el humo de madera tiene efectos inflamatorios en los monocitos y los neumocitos, en las líneas celulares de los neumocitos y los monocitos. Puedes pasar la siguiente, por favor. Agrava e incrementa la severidad del asma. Puedes pasar la siguiente, por favor. Este trabajo, que compara la polución del tráfico, la polución del humo de la madera, encuentra que existe una prevalencia en los adultos en el asma y aumenta la severidad del asma. El humo de la madera. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Incrementa el riesgo de ataque al corazón. Pasa la siguiente, por favor. Este trabajo sobre la incineración de biomasa, pero en este caso concreto de la incineración de la madera, produce infarto miocárdico agudo. Puedes pasar la siguiente, por favor. Este trabajo refleja que las partículas del humo de la madera en personas sanas producen inflamación, coagulación y peroxidación de los lípidos, que está relacionada también con las afecciones al corazón. Puedes pasar la siguiente, por favor. Aumenta el índice de mortalidad. Pasa la siguiente, por favor. Este trabajo está hecho en Chile y también refleja efectos cardiovasculares y respiratorios del humo de la madera. Pasa la siguiente, por favor. Aumenta el riesgo de cáncer de pulmón y leucemia. Aquí hay varios trabajos sobre estas afecciones. Pasa, por favor. Cáncer de pulmón asociado al humo de la madera. Pasa la siguiente, por favor. No se ve, pero es también otra publicación sobre el humo de la madera que afecta y produce cáncer de pulmón. Otra publicación, por favor. Esta también es otra publicación que refleja que el humo de la madera, la exposición al humo de la madera, produce también afecciones y produce cáncer de pulmón. Otra publicación, por favor. Este está realizado en España. Humo de leña como factor de riesgo de cáncer pulmonar en población hospitalizada no fumadora. Pasa al siguiente, por favor. La toxicidad de las partículas del humo de la madera sobre las células A549 del pulmón. Y el papel de los hidrocarburos aromáticos policíclicos
de la ceniza o de las partículas y del zinc. Pasa a la siguiente, por favor. Fíjense lo que dice. Dice que el benzopireno representa uno de los más potentes hidrocarburos aromáticos policíclicos y que induce aproximadamente la misma respuesta que el conjunto de estas sustancias, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las partículas, la ceniza y los metales. Y en algún sitio dice, sin embargo, el humo de la madera, o sea, el humo de la madera junto con los hidrocarburos aromáticos policíclicos son mucho más potentes en los efectos que tienen sobre la salud que el benzopireno. Es decir, la unión de todas las sustancias es mucho más potente en cuanto a su toxicidad que el benzopireno. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, pasa a la siguiente, por favor. La siguiente. Aquí hay otro trabajo sobre las estufas que producen humo de madera y el riesgo de leucemia infantil. Este se lo he comentado antes al doctor Ferris. Es un trabajo bastante reciente, del 2011, pero es muy interesante porque es el único que yo he encontrado en la bibliografía que relaciona la leucemia infantil con el humo procedente de la incineración de la madera. Pasa a la siguiente, por favor. Aumenta el riesgo de cáncer de boca, de laringe y de faringe. Pasa a la siguiente, por favor. Este trabajo también es el uso de estufas de leña y el riesgo de cáncer en el tracto aerodigestivo superior. Otra, por favor. Es la causa más importante de cáncer en Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, que supuestamente es un estado sano. Está en el noroeste de Estados Unidos, supuestamente es un estado sano. Pasa a la siguiente, por favor. Es este trabajo. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que pueden ver es que la incineración de la madera es el riesgo mayor de enfermedad en Seattle, por encima del diésel, que puede ser los vehículos y las fuentes de incineración con diésel, de la edad, de sistemas de incineración con gasoil, los sulfatos, los nitratos, la gasolina, el suelo y la parte marina. Únicamente está por encima el background de la salud de las personas, o sea, el historial de la salud de las personas que pueden tener una afinidad a ese tipo de enfermedad, pero por debajo de eso, de que genéticamente las personas estén predispuestas a tener la enfermedad, el humo de la madera es la causa más importante. En Seattle, pasa por favor la siguiente. Y aquí lo pueden ver. Ahí el humo de la madera está en un 26% de riesgo por encima del diésel, y cuando se suman las partículas y los compuestos orgánicos volátiles se igualan el diésel y el humo de la madera, pero hablando solo de partículas, que es este caso, el humo de la madera tiene un mayor impacto sobre la salud que las demás fuentes de contaminación. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Es causa importante de cáncer por encima de las emisiones industriales en Canadá. Pasa, por favor. Este es otro trabajo que se ha hecho en Canadá, un estudio sobre las sustancias cancerígenas de las que se sospecha que producen cáncer. Pasa, por favor. Y aquí lo que se puede ver, bueno, se pueden ver varias cosas. Esto es una gráfica de sustancias que se producen por incineración del humo de la madera, sustancias que se encuentran en el humo. Aquí hay que añadir algunas más de las que hemos visto antes, pero fíjense ustedes que las tetraclorodibenzodiosinas,
que están ahí señaladas, fíjense el equivalente tóxico que tienen, importantísimo, y luego hay otras sustancias con un alto equivalente tóxico. Fíjense que todas estas sustancias están presentes en el humo de la madera, al contrario que en otros casos todas están presentes. Y tiene, por ejemplo, en este caso, que es el benzopireno, que ya hemos hablado de él, y hay otros casos, el arsénico, sustancias que son importantísimas y que están en el ambiente cuando se está respirando el humo de la madera. Y puedes pasar a la siguiente, por favor. Y aquí fíjense que solo habla de las 5 sustancias más importantes en el humo de la madera, y también menciona el benceno, que es una cifra bastante significativa en cuanto a su incidencia y a su concentración en el humo de la madera, un poco más baja que el benzopireno y bastante más baja que los tetraclorodibenzodioxinas, pero tienen ustedes que tener en cuenta que tampoco el benceno está su valor límite de emisión en la autorización ambiental integrada que ha concedido el gobierno vasco. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, básicamente, disculpen que me haya alargado un poquito, pero creo que era importante darles esta información reciente sobre la toxicidad del humo de la incineración de la madera. Muchas gracias.